Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Buenas tardes. Comenzamos aquí el programa Momentos. Esperamos que los próximos 60 minutos ustedes lo pasen agradablemente. Nosotros vamos a intentar cooperar para ello, pues comenzando con una persona de intachable profesionalidad que nos va a cantar sus últimas canciones. Estamos hablando de Juan Pardo. Juan Pardo, en el comienzo del programa de hoy, nos trae un tema llamado El Hombre del Norte. Juan, buenas tardes, bienvenido, cuando quieras. En un club muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo, sin saber que la oía en voz baja decir: ya no sé de verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto y me dijo llorando: no puedo aguantarle, y decidí abandonarle, y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi 2 metros. De momento yo me vi más que muerto. Se sentó a nuestro lado y su voz con un quiebro dijo: dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida desde que eras muy niña, y este golpe me ha dado de lleno. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. Se marchó y su palabra en el aire pesaba. Entonces yo le pagué al camarero. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarnos no pudimos amarnos. En el aire sonaban de nuevo las palabras que el hombre nos dejó como un eco cuando dijo: ¿por qué me haces esto? Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a matarte por esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a llorar aunque quiero. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre en mi pueblo. No conoces al hombre del norte. Tú no conoces al hombre en mi pueblo. Paco Mir
Joan Gras y Carla Sanz son las tres ruedas que mueven al tricicle, un grupo de teatro que se basa en humor, en mimo y en pantomima. Su primer montaje teatral se llamó Manicomic, el segundo Exit, del cual podemos decir que la primavera pasada viajó al Festival de Teatro de Chicago, y el último montaje suyo se llama Slastic, una obra en la que parodian el mundo del deporte y su entorno, que no quiere ser crítica, pero es un punto de vista irónico sobre el mundo del deporte y su entorno. Y con nosotros invitados aquí al tricicle, que nos van a hacer, pues no sé, una valoración de cómo es su vida artística, qué es lo que hacen personalmente. Paco Mir, buenas tardes. ¿Está bien? Joan Gracia, ¿qué tal? Carla Sanz, ¿cómo ve esto? ¿Será posible que hagan un esfuerzo para hablar, ya que ustedes normalmente no lo hacen? Mientras ellos se van concentrando un poquito, si les parece a ustedes, para que se hagan una idea, vean unos gags del tricicle. ¿Preparados? ¿Listos? La verdad es que me imagino que ustedes ya lo han visto claro cómo trabaja el tricicle y el esfuerzo se podrá hacer, podremos hablar del tema. Teniendo en cuenta que este ha sido un año en el cual ha habido mundiales de fútbol, también de baloncesto, de ajedrez, de natación, hay muchos acontecimientos deportivos y en Barcelona es la sede olímpica en el año 92. Se va a hacer el año mundial del tricicle. También esto. ¿Estaba premeditado todo este montaje? Estaba en nuestra carta astral, pero Sí. ya hace tiempo ya. No, de hecho, hay que decir que yo creo que lo de Barcelona 92 se copió un poco de nosotros, porque... El Mundial también. Y el Mundial también, porque es que nosotros teníamos esta idea de hacer un espectáculo sobre deportes de hacía bastante tiempo. Fue a raíz de un propósito que teníamos de hacer un programa en televisión que archivamos muchísimo material con gags, situaciones sobre el mundo del deporte. Y bueno, ante la necesidad de hacer un espectáculo nuevo, decidimos echar mano de este material que teníamos y de ahí nació Slastic. Pero no se trata ni mucho menos de una propuesta oportunista debido a eso, de que sea el año de tantos deportes ni nada de todo esto. Hablemos un poco de los gags. Hablemos. ¿De dónde parten los gags? ¿Dónde se inspiran? Nacen simplemente de una mesa de trabajo como esta, que pensamos las situaciones básicas, por ejemplo, en el caso del deporte, nacen siempre por comparación con el absurdo de una situación normal.
te planteas qué es lo que puede hacer gracia, qué es lo inusitado, lo inesperado y lo sorpresivo de un planteamiento. Y otras, cuando estás actuando en improvisación, de repente te viene la chispa que te hace salir un gag nuevo. ¿No hay miedo a que esa improvisación pueda llevar al traste todo el esfuerzo de la obra? No, porque en realidad nunca improvisamos, digamos, sin tener en cuenta a los demás. Siempre improvisamos en momentos que se pueden improvisar. Pero en momentos no. Ahora de momento no vamos a improvisar, ¿no? No, De hecho, tienes miedo solamente un momentito. Sí. Con referencia al programa también tiene mucho que ver, porque estamos en los Momentáneamente. momentos. Lo que sí sería muy bueno es hablar de los gags cómicos cuando se ha construido, se ha hecho, se incluye definitivamente en la obra, o se espera que la gente tenga una cierta reacción a última hora que haga modificar todo aquello, que en parte viene a decir lo que anteriormente. Bueno, nuestro trabajo, digamos, antes de poderlo presentar al público, pues está hecho. Pero a partir de que se presenta al público, sufre unos retoques brutales, porque el público siempre nos dice cuál el gag es el que le gusta y cuál es el que no le gusta. Y nosotros, como hacemos un tipo de teatro que está dedicado totalmente al público, hay incluso situaciones que vemos que el público no reacciona y inmediatamente las cambiamos o las sustituimos, pero queremos que nuestro espectáculo sea la hora y 20 minutos que dura, guste al público de inicio a final. ¿Sabes? Por ejemplo, tú ahora mismo te ríes. Pues esto lo quitaríamos, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos así, un poco sobre la marcha. A veces hay gags que... A ver, inténtalo otra vez porque... Que quizás no lo han visto. ¿Ves? No. Entonces lo quitaríamos. Se ríe. Este gag ya 2 veces probado y fuera ya. Fuera. Ahora se ríen, entonces sí lo incluimos. La palabra y el texto, ¿por qué no se incluyen en sus obras? Bueno, porque tenemos un pequeño problema al hablar. La lengua. Entonces no podríamos hacer teatro. Nos aconsejaron que hiciéramos teatro. Entonces, ocurre que en este momento en la entrevista están interpretando, ¿no? Sí, No, es exacto. playback. De hecho, hay un ventrílocos aquí detrás que ustedes no pueden ver. Está un poco loco. Son unos grandes profesionales que son ellos los que ponen la voz. Cuando empezaron, la primera vez que se lanzaron al público, Uy, nos devolvieron otra vez al escenario. Juan, que pasaba menos en aquella época, fue de un lado a otro del escenario. Inmediatamente devuelto. cuando empezaron con el mimo y la pantomima, ¿cuál fue la reacción del público? ¿Qué dijeron? ¿Se quedaron sorprendidos? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Uno dijo, Sí. Bueno, sí. Era una sola persona, entonces le preguntamos. Sí, porque al cuando había principio sido esa teníamos reacción. mucho público, hay que decirlo todo. Hace 7 años cuando empezábamos. Pero de todos modos, hace 7 años cuando empezábamos, que ¿Alguna todavía... anécdota es posible, Carlos? ¿Alguna anécdota de aquel principio? ¿Anécdota? Bueno, cuéntala. hay varias... No, aquella no, por favor. No, anécdotas, bueno, no sé, varias. Al principio había que hacer actuaciones en sitios donde a lo mejor no eran ni escenarios. Entonces recuerdo una fiesta de un pueblo donde nos contrataron, no sé si por una comida o por una cena, en la que no había escenario, sino que había que actuar sobre en una plaza pública que no estaba ni mucho menos asfaltada, sino que era de tierra y había llovido por la mañana. Era la peor plaza del pueblo. Yo creo que era la peor plaza del pueblo, llena de barro, de arcilla, etcétera. Y nosotros con nuestras mallas de mimo y caras pintaditas de blanco, intentando hacer gestos bucólicos, porque en aquel entonces nosotros éramos mimos de esos, de hacer caras, pintarnos de blanco y tal, pues había momentos en que nos teníamos que tirar por los suelos, etcétera. Cuando llevábamos 20 minutos, íbamos como auténticos jugadores de rugby. De rugby, ¿no? En fin, era una cosa un poco, supongo yo, deprimente. No, ahora ya no lo hacemos. Esto ya no. Esto ya no. No. Ahora si acaso nos hacemos poner el barro, pero es un barro ya de una calidad más... Sí, vamos a balnearios. Para barro, solamente en balnearios. Hablemos un poco de Exit, esa obra que llegó al Festival de Teatro de Chicago la primavera pasada. ¿Cuál fue la reacción del público americano al conocerles y qué dijo la crítica de ella? Sí, en realidad, Más o menos, sí. llegó a muchos más festivales. Está Edimburgo, el Festival de Edimburgo, Chicago, hemos estado en Grecia, en Francia, en Alemania, Andorra. en Andorra, por ejemplo. Sí. Y la reacción siempre ha sido la misma, la gente se ha divertido mucho, solamente que a veces hemos tenido que cambiar algún gesto pequeño que no se identifica con el público del país, ¿no? Entonces preguntamos en la función siguiente cuál es el gesto equivalente y lo cambiamos y ya está. ¿Qué mundo del deporte toca? ¿Qué es lo que les interesa tocar en Slastic? Bueno, en Slastic tocamos El mundo del deporte y todo el entorno. Sí, más que nada la parte comercial del deporte, las marcas. Slastic está montado como un public reportaje sobre... Y en escena ponemos el material. Slastic es una marca de todo tipo de material para el deporte. Entonces son una serie de sketches y situaciones
que en unas demostramos las 1000 maravillas de Slastic y en otras simplemente Slastic es el producto utilizado para hacer aquel deporte. Y también, curiosamente, a lo largo de más de una representación teatral deportiva han llegado a conseguir récords que no han sido homologados. En el campo del deporte, ¿qué tal? Pero hablando del escenario, metidos en el escenario, ¿ha habido algún récord de verdad interesante? Tenemos el de 100 centímetros vallas. Por ejemplo. Esto lo ostento yo. Pero sórdidamente. No queremos ningún tipo de publicidad. Y no sé, muchos más. No, creo que tenemos un récord, pero no nuestro, sino de público. Creo que Sí. en un festival de Sagunto nos vinieron a ver 7.500 personas. personas. Creo que Que esto en teatro es no se llenaba desde la época de los cartagineses y Trajineses, trajanos. en que una vez actuó un tal Remulaldo y Sí. allí se llenó porque todos los cartagineses fueron a verlo. Era muy bueno. Muy bueno. Y desde entonces hasta nosotros que 7.000... No, bueno, es que- ellos lograron 7.500, nosotros 7.523. Sí, porque ahora somos Superamos- más. Cifras más o menos Pero ahora aproximadas. somos Sí, más. o menos. Paco Mir y Joan García, porque Carlas creo que no participó en las últimas 24 horas de Montjuic de motociclismo. ¿Cómo es que encima hacen deporte de verdad y pretenden aguantar una carrera de 24 horas debido a las representaciones, no hay tiempo? ¿Cómo se prepararon para esa carrera? Porque eso es verdad, vamos. Sí, es cierto. Todo lo que hemos dicho es cierto hasta el momento. Pero sí, a Paco y a mí, y secundados por Carlos, porque él Que estaba mío. en el equipo, pero no corría, sino estaba en las labores de management. Se nos ocurrió hace un año correr las 24 horas de Montjuic porque es una prueba que Con carisma. con carisma, sí, nos apetecía muchísimo. Entonces ya desde hace un año nos preparamos corriendo las 6 horas de Castellón el año pasado, este julio pasado las 6 horas de Calafat, para terminar el domingo, hace 2 domingos, y corrimos las 24 horas, pero con un poco con no mucha fortuna, porque a la sexta hora de carrera se nos rompió el cambio. La obra en este momento es Slastic y concentrados en ella, me imagino, pero pensando en la próxima temática ya. Sí, pero con calma, con relax, porque es mucho tiempo el que cuesta montar un espectáculo. Son 4 meses los que estuvimos preparando Slastic y eso cuesta su esfuerzo y su desgaste psíquico y físico. Entonces ahora que Slastic prácticamente estamos en Madrid, pero por ejemplo en Barcelona todavía no hemos estrenado. Entonces hay que estar unos meses. Luego hemos firmado para ir a Estados Unidos otra vez. Entonces, quiero decir que hay un tiempo en el que todavía hay de explotación. Pero bueno, sí, poco a poco estamos pensando tranquilamente cosas nuevas. En fin. Pues utilizando una de las obras que ellos han hecho con mucho éxito, Exil, les deseamos éxito, y el mundo del tricicla que continuará hacia adelante con el mimo y la pantomima, haciendo reír a muchísimas personas que seguro se quieren divertir con este gran grupo que ha estado con nosotros. Paco, Joan y Carlas, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hola, hemos llegado ya a nuestro concurso Estar al Día. Nuestro concursante de hoy es Ricardo Tobar, tiene 23 años y es estudiante de ingeniería. Hola, Ricardo. ¿Qué hay? ¿Te has preparado para participar en nuestro concurso? Hombre, lo que he podido, no mucho, lo que yo quisiera, pero bastante, sí. Has observado que el premio de esta semana es un ciclomotor. ¿Qué vas a hacer, quedarte con el sobre o con el ciclomotor? No, me quedaré con el ciclomotor. Creo que has dudado mucho, ¿no? Has pensado, antes de venir a participar a nuestro concurso, has estado pensando qué hacías, ¿no? Si quedarte con el sobre o con... Sí, he dudado, pero al final a ver la moto pues me he decidido. No deja de ser un medio de transporte y si me va bien, Bueno, pues si te parece, empezamos ya. de acuerdo. Tiempo. A sus 60 años, Paul Newman sigue practicando su afición deportiva. ¿Sabe cuál es? Conductor de coches. Exacto, De carreras. son las competiciones automovilísticas. Es la primera respuesta acertada. ¿Cuál es el nombre del emperador japonés? Paso. Es Hirohito.
Este año se conmemora el 4º centenario de la construcción del monasterio del Escorial. Díganos el nombre de uno de los 2 principales arquitectos que trabajan en esta magna obra. Bucil. Es Juan de Herrera y Juan Bautista de Toledo. ¿Qué conocido diseñador español ha realizado el vestuario de los 2 protagonistas de la serie televisiva Corrupción en Miami? Adolfo Domínguez. Es Adolfo Domínguez, esa segunda respuesta acertada. Después de 30 años, llegó por fin a España una película dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. ¿Cuál es el título de este film? Paso. Es un alegato contra la guerra. Seguro que no ha estado anunciado en todas partes. Paso, ¿No? paso. Senderos de Gloria. Lola Flores ya es abuela. ¿Qué nombre recibió la pequeña hija de Antonio y Ana? Alba. Es Alba. Alfonso Sobrado Palomares es el presidente de la principal Agencia Nacional de Noticias. ¿A qué agencia nos referimos? F. Es la agencia F. La Navidad ya está próxima y con ella el aumento del consumo de vinos espumosos. ¿Qué nombre reciben los espumosos españoles al no poder utilizar la denominación de origen champán? Cava. Es el cava. Steven Spielberg, el afamado director de cine estadounidense, tuvo antes otros trabajos. ¿Cuál era la anterior profesión de Steven Spielberg? Paso. Era realizador de televisión. ¿Cuál es la residencia habitual del prestigioso escritor y académico don Camilo José Cela? ¿Una isla? Menorca. No, es Mallorca. El mejor jugador de baloncesto europeo jugará en Madrid dentro de 2 años. ¿Cómo se Petrovic. llama? Es Dražen Petrovic. ¿Quién es el actual director de Radio Nacional de España, ex portavoz del primer gobierno socialista? Eduardo Sotillos. Es Eduardo Sotillos. Ya han empezado a ser operativos los cazabombas adquiridos por el Ejército del Aire para renovar la Fuerza Aérea Española. ¿Con qué nombre se conocen estos aviones? F-18. Son los F-18A. La última mujer del pintor español Pablo Picasso se quitó la vida recientemente. ¿Recuerda su nombre? Jacqueline Picasso. Sí, era Jacqueline. Hace ya un mes, Televisión Española celebró su aniversario. ¿Cuántos años cumplió? 100. No, Perdón. Sí, claro, imposible. puede ser. 50. No, son 30 años. Te recuerdo que solo te queda una. Sí. Pilar Miró es la actual directora general del ente público Radio Televisión Española. ¿Sabe el título de la última película que dirigió? Werther. Es la 10ª respuesta acertada. Has conseguido la moto. ¿Seguro que te quedas la moto y no te arriesgas con uno de los sobres? No, prefiero la moto. ¿Dudas? Lo dudo. No lo dudo, digo, perdón. Lo que quería decir que en las preguntas que he fallado Sí. es por estar aquí, porque Por decir que la televisión, o sea, que se haya conmemorado hace 100 años, pues no se le encuentra una burrada un poco. Sí. Claro, no, esos son los nervios, ¿no? Que de repente Sí, porque traicionan. 100 años es un poco fuerte. En 1886 me parece que... Sí, pero esos son los nervios. Sí. Bueno, enhorabuena porque la moto la has conseguido y todo el resto lo has contestado perfectamente. Vale. Bueno, y nada más, yo me despido de nuestro concurso. Ya saben, si quieren participar, envíenos una tarjeta postal al apartado de correos número 50 de Barcelona, indicándonos su nombre, edad, apellidos y un número de teléfono para poder localizarles rápidamente. Y a pesar de que nuestro concursante de hoy, como él decía, que se pasan muchos nervios, vale la pena participar. Nuestro invitado esta tarde en el programa, Juan Pardo, repite canción. Ahora nos va a cantar un tema llamado Un pie en la realidad. Él es hombre de los pies completamente en el suelo y sobre todo hacemos referencia a su último LP, su última colección de canciones que se llama ¿Qué tienes en la cama? Un segundo tema de Juan Pardo. Hace tiempo que no me conozco frente al mismo espejo cada día. Hace tiempo que no soy el mismo porque no me acuerdo a quién quería. Tengo el mundo dislocado y en el alma un beso y otras tonterías. Hace tiempo tuve un sueño y en el sueño no soy yo. Y ahora que ya estoy despierto, no estoy muy seguro si es verdad o no.
sueños. Ayudarme por favor, que esto es muy serio. No sé llevar el paso en mi camino y por lo tanto no controlo mi destino. Y en la realidad y otros los sueños, y de momento la verdad no soy mi dueño. Si hay alguien que me escucha, que se apiade de este pobre corazón y me ayude a despertar junto al amor. Tengo ideas que se escapan un fin de semana y vuelven más tranquilas. Tengo una chaqueta vieja, dos faroles tristes y una estantería. Tengo canas en el pelo, duermo en un armario y nazco cada día. Y tengo un sueño que repite, y es que yo ya no soy yo. Y ahora que ya estoy despierto, no estoy muy seguro si es verdad o no. Y en la realidad y otro en los sueños, ayudarme por favor, que esto es muy serio. No sé llevar el paso en mi camino y por lo tanto no controlo mi destino. Y en la realidad y otro en los sueños, y de momento la verdad no soy mi dueño. Si hay alguien que me escucha, que se apiade de este pobre corazón y me ayude a despertar junto al amor. Y me ayude a despertar junto al amor. Una de las partes fundamentales de nuestro programa Momentos es la música, pero por supuesto damos una sensible importancia a las entrevistas. Ahora nuestra compañera Inca Martí charla con Lola Herrera. Hablar mucho sobre Lola Herrera sería hacer hincapié en lo que ustedes ya conocen. Es una magnífica actriz, es una mujer sentimental, una profesional convencida, y ahora sabremos algunas cosas más que hasta ahora no sabíamos. Adelante, Inca. Si tuviéramos que definir a nuestra invitada de esta tarde, lo haríamos en dos palabras: sensibilidad y profesionalidad. Es una gran actriz. Buenas tardes, Lola Herrera. Buenas tardes. Lola, comentaba que la gente tiene una visión distorsionada del mundo del teatro. Se mantiene el mito de la estrella y el lujo, las piscinas de riñón, el mármol, Hollywood. ¿Qué es decir, una actriz cuando empieza un ensayo en una obra hasta la representación de la misma obra? Bueno, es un proceso durísimo. Es una profesión muy dura que, bueno, que el público tiene... Creo que va tomando conciencia de que es una profesión dura, poco a poco, pero aquí que se conocía a los actores y a las actrices a través de lo que nos venía en las revistas y nos hablaban de Hollywood, y entonces pensaban que nosotros éramos algo parecido. Se ha tratado de imitar. Hubo una época en el cine español donde las estrellas de nuestro cine pues llevaban los bisonazos que llevaban también las de Hollywood. Había fiestas donde iban todo el mundo con unos trajes de noche maravillosos y algunas tenían unas casas guapas y tal y enseñaban el guardarropa y todas estas cosas, pero no es eso. O sea, el mundo de la gente del teatro siempre ha sido un mundo de miseria, de una gran pobreza. La industria teatral en este país ha sido siempre muy pobre y el cómico de teatro pues lo ha tenido muy mal y lo seguimos teniendo muy mal. O sea, tenemos una economía débil y una profesión con una dedicación tremenda con esas dos funciones, que antes eran 3 y que ya luego se consiguió el día de descanso. Ahora ya en el teatro comercial conseguimos incluso 11 funciones y eso ya son pequeñas cosas que vamos ganando con mucho tiempo, pero la verdad es que
En una profesión donde, haciendo teatro, donde no te puedes dar de baja, yo creo que ya no hay nada más que decir. O sea, únicamente si te estás muriendo dejas de trabajar, pero realmente trabajas en muy malas condiciones muchas veces porque no se puede suspender. ¿Qué sientes cuando representas? Cada función es distinta. El contacto con el público es distinto. Hay una cosa que te pregunta el público y preguntáis mucho en los medios de comunicación, que bueno, cuando se representa muchas veces una función que debe ser aburrido. La verdad es que ninguna función se parece a otra, siempre pasan cosas distintas, tu estado de ánimo es distinto, pasan cosas, pequeñas cosas que se hacen gigantescas a lo largo de una representación. Estás trabajando con 5 mujeres en Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Josefina Molina dirigió 5 horas con Mario y Función de noche. ¿Prefieres trabajar con mujeres? No, no tengo una preferencia especial. Sí, casi siempre he trabajado con hombres, o sea, me han dirigido hombres siempre y la única mujer que me ha dirigido ha sido Josefina y Pilar miró en algunas cosas en televisión. Pero, bueno, se ha dado la circunstancia de que últimamente, pues ha surgido todo esto y, bueno, pues está bien. Me voy entendiendo mejor con las mujeres. Antes me entendía mucho mejor con los hombres que con las mujeres, pero a medida que me voy haciendo mayor voy comprendiendo más a la gente de mi propio sexo. ¿Qué te parece la visión que Fassbinder tiene sobre las mujeres? ¿Crees que es una visión femenina o por el contrario la de un hombre observando a las mujeres? Sé que tu libro, el libro que tú tienes, no está relacionado con Fassbinder, es decir, que no es el de Fassbinder, pero sin embargo conoces al personaje de Fassbinder. Sí, yo creo que en Fassbinder hay una mezcla, o sea, una observación y unos puntos de alma femenina que yo creo que él tenía, como yo creo que tienen todos los hombres, pero él quizá los tenía más desarrollados. Y entonces hay una especie de amor y odio hacia la mujer, de aceptación y rechazo. O sea, yo creo que Petra es un poco... tiene algo de Fassbinder. ¿Es de tu agrado Fassbinder? No me hubiera gustado tenerle cerca. Creo que era una persona negativa. Estamos acostumbrados a tener constantemente referencias sobre la homosexualidad masculina. Sin embargo, se oye muy poco, se trata muy poco el tema de la homosexualidad femenina. En estos momentos tú estás trabajando en este tema y me gustaría saber por qué crees que se debe esta falta de información. ¿Hay menos parejas de mujeres? ¿Es un tabú? ¿Es más complejo? Está menos divulgada, o sea, que se habla menos de la homosexualidad femenina. En el teatro, por ejemplo, pues se han hecho cantidad de textos donde se ponía sobre el tapete este problema, que es un problema que existe y al que no hay que cerrar los ojos y que ya está. Pero, sin embargo, sobre mujeres, pues yo recuerdo, creo que lo último que yo recuerde, posiblemente se hayan hecho más cosas, fue una adaptación de Emilio Romero, de La prisionera. Y bueno, recientemente pasaron en televisión una película que se llama Calumnia, sobre una obra de Lilian Hellman. Y se ha tratado muy poco. Eso es una de las cosas que me interesó, ¿sabes? Porque hay una negación y bueno, pues la función no es una función de lesbianas, es una función donde circunstancialmente 2 señoras tienen una relación, pero que digamos que es anecdótico. O sea, el problema es la soledad, la incomunicación y otras cosas, ¿no? Pero me pareció interesante porque hay una especie de rechazo y yo creo que no debemos cerrar los ojos en nada de lo que existe en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está compuesta de seres humanos y bueno, pues tiene que haber de todo en la vida y hay que ser respetuosos con los demás. En una entrevista contigo no se puede eludir Función de noche, una película que levantó la indignación de algunos y para otros fue el descubrimiento de una gran actriz y persona. Función de noche cambió tu vida. ¿Qué es lo que tuviste que abandonar y con qué te has encontrado? Bueno, abandoné con gusto todo lo que llevaba dentro y me pesaba. Lo arranqué de mí con un proceso doloroso, porque siempre es doloroso, ¿no? Tienes miedos, sobre todo se produce un vacío muy grande después de que das ese paso. Yo estuve suspendida en ese vacío a lo largo de muchos meses. No estaba ni en un sitio ni en otro, fue terrible. Y sobre todo lo notaba, pero de una manera muy, 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 muy próxima y muy dolorosa, el vacío que se produjo a mi alrededor, desde las personas más próximas dentro de mi familia, ¿no?, hasta la gente que yo creía que era amiga mía y que pensaba que podían entender que uno intentase
buscar una salida en la vida y conocerse un poco mejor y sentirse mejor. Casi todo el mundo pensó que lo que había hecho era negativo para mí. Por más que grité, o no grité siquiera, decía, no, es que yo me siento muy bien. Todavía, hoy día, hay gente que me dice, no debiste hacerlo aquello, porque tú has cambiado mucho desde entonces y eso es fatal. Está fatal eso. Y yo, no, pues yo estoy mejor, yo me siento mucho mejor, yo soy otra persona y tengo cosas, algunas cosas mucho más claras y me quiero, que no me quería. Y pues los demás deciden que no es bueno para ti y bueno, siguen en esa idea, la inmensa mayoría. Ha habido muy pocas personas que comprendiesen aquello y ya hoy día no me importa que lo hayan entendido, no, porque creo que es lo mejor que hice por mí misma a lo largo de toda mi vida. ¿Tenías necesidad de explicarlo? Es decir, que sirviera para las demás personas, para entender, bueno, para ver o para mejorar sus propias vidas. Yo tenía la necesidad de explotar, yo no sabía los resultados, tenía la necesidad de explotar. Cuando a mí me han tachado de valiente, no existe tal valentía. Yo para mí era una necesidad. Y yo estaba muy mal, llevaba mucho tiempo muy mal. Yo pasé en el año 80 aquí en Barcelona, fue el escenario donde tenía dos caminos. Yo me pasé en los apartamentos donde hoy vivo y me he querido enfrentar con los mismos apartamentos después de 6 años, donde estoy muy relajada y muy bien ahora. Yo lo pasé muy mal, tan mal que era o pegarse un tiro o seguir viviendo. Pero tenía que salir por algún sitio. Estaba muy mal. La verdad es que no quería vivir. Bueno, si no existieran actrices en el mundo, ¿qué es lo que te hubiera gustado ser? No lo sé. Yo tiraba mucho cuando era muy jovencilla por irme a cuidar gente a los sitios, a los sitios donde había gente que estaba muy mal, ¿no? Que necesite, pero no ser monja misionera, sino irme yo por mi cuenta a cuidar a gente que lo necesitase, a las leproserías, a todo eso. Tuve una época, por los 12, los 14 años, que estaba muy en la idea de dedicarme a los demás. Pero he sido así como siempre he estado muy dispuesta a dedicarme a los demás. Y me he ocupado muy poco de mí misma. ¿Se han ocupado de ti los demás? Poco. Poco. Muchas gracias, Lola Herrera, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Señoras, señores, tomen ustedes posiciones porque ahora estamos ya ubicados en la picota. De niño mimado de la política ha pasado a chico olvidado políticamente. Es una cosa que suponemos no le hace muy feliz. Nuestro invitado es un rostro famoso en muchas publicaciones y además es un personaje polémico que ahora se tiene que defender en el juicio de la picota. Les estoy hablando de Jorge Bestringe. Señor Bestringe, don Jorge, antes de empezar debo darle las gracias porque es usted el primer político que se atreve a sentarse en ese sillón y por tanto venir a nuestro programa y más concretamente a La Picota. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le supongo enterado de que no hay preguntas improcedentes sino respuestas inadecuadas. Espero que al menos esté usted de acuerdo con eso para empezar. Absolutamente. Empecemos pues. Primera pregunta. ¿Cree que hay derecho a lo que le han hecho los de la derecha? Bueno, a mí los votantes de derecha y de centro hasta ahora han votado muchas veces por las ideas que yo he defendido y por mí mismo y por lo tanto les estoy agradecido. ¿Y no será quizás que le faltó a usted un poco de mano izquierda? No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, siempre evidentemente uno peca por un lado o por otro, pero lo cierto es que siempre he intentado ser una persona ponderada que tiene un poco al menos en cuenta la opinión o las distintas opiniones, aunque sean opiniones contrapuestas. Pero bueno, ¿qué pasó concretamente? ¿Acaso le dijo usted al jefe, ahí te quedas Manolo, háztelo tú solo o qué? No fue así. Yo lo que pretendía fue para Alianza Popular una victoria. Esa victoria solamente podía venir de la Alcaldía de Madrid y la propuse y sencillamente lo único que supieron ver era que creían ellos había una trampa. Se equivocaron, no había trampa y se les escapó probablemente la victoria. Bueno, señor Bestringe, abróchese usted el cinturón como si estuviera en un avión, a pesar de que ahí está usted francamente muy cómodo, quizás más que sentado en un avión, porque vamos a pasar al capítulo de las acusaciones. ¿Are you ready? ¿Está usted dispuesto? Preparado. Se le acusa de tener cara de chico bueno, pero de ser malo. Bueno, yo con toda franqueza soy mal padre, sé mucho más de la educación de los demás hijos que de la de los míos,
Soy mal esposo, atiendo desgraciadamente poco a mi casa, tengo muchas obligaciones y por lo tanto sí, hay muchas cosas en las que desde luego no soy bueno, ¿no? Se nos va usted por los cerros de Úbeda, señor ¿Qué va? De no tenerle respeto a los mayores. Lo de Fraga es un ejemplo. No estoy de acuerdo. Yo respeto mucho la edad y la dignidad que da la edad. De, como político, no ser de los mejores. Seguro. De tener un pasado tenebroso y un futuro más bien oscuro. No, mi pasado es absolutamente diáfano. En cuanto al futuro, pues no lo sé, porque es el futuro, y como es el futuro, pues el futuro no se conoce. Gracias a Dios, lo único que nos faltaba ya era conocer el futuro, sería todo aburridísimo. De haberse cambiado de chaqueta y no precisamente para venir a este programa. Por cierto, permítame que ese traje que lleva le queda muy bien, ¿eh? Gracias por lo del traje. En relación con la chaqueta, no, yo siempre he pensado lo mismo, a saber que el interés de mi pueblo está por encima del interés del partido en el que pueda militar y desde luego muy por encima del interés mío personal. El interés de mi pueblo está por encima de eso y en eso yo no he cambiado nunca de opinión. Es mi opinión. Se le acusa también de querer mandar en España. Al fin y al cabo nosotros no le hemos hecho nada malo. No solamente eso, sino que no me apetece absolutamente nada eso que me atribuye usted. De ensayar mucho sus discursos ante el espejo. No, el espejo es para las mujeres bonitas y para los hombres bellos, no para los políticos que van por ahí dando un poco la lata a la gente con sus discursos. Nunca he ensayado un discurso ante un espejo. Faltaría más, sería ridículo. De gastarse una pasta en asesor de imagen y total para nada. No tengo un duro para eso y aunque lo tuviera, desde luego no me lo gastaría en eso. De no tragar ahora a Alianza Popular. No estoy de acuerdo. Yo en Alianza Popular he estado 10 años trabajando, cosa que quizá no hayan valorado ellos, pero digamos que de alguna forma me intentaron obligar a irme y bueno, como me obligaban a irme, pues me fui. No hay nunca que quedarse contra la voluntad de los demás. De todas maneras, no me negará usted que ha partido el partido. No, yo he partido del partido, pero no he partido ningún partido. De declarar que había dimitido cuando lo cierto es que lo largaron. Bueno, antes lo he contestado un poco. Es verdad que de alguna forma me obligaron a irme y me fui, pero nunca he dicho que había dimitido. De ser más de derechas que nadie y más papista que el Papa. No, esos dos planteamientos son absurdos, son preguntas que no tienen lógica. Yo, bueno, hay cosas que me gustan en la derecha, hay cosas que me gustan en el centro, algunos dicen que soy de izquierdas, algunos dicen incluso que soy socialdemócrata. Yo creo que están todos un poco equivocados. Yo creo que hay cosas buenas en la derecha, cosas buenas en el centro, cosas buenas en la izquierda. Yo personalmente encuentro más cosas buenas en el centro y en la derecha, por eso soy de centro-derecha. De querer pesar tanto en política como el señor Fraga, y eso que es usted bastante más delgadito. No, yo en política lo que me gustaría es pesar todo lo que pudiera en interés de mi país, y ni un gramo más. De querer parecerse en votos a Felipe. Obtuvo muchos votos, los obtuvo limpiamente, ¿por qué no? De creerse un guaperas. No me creo eso. De todas formas, me dejará usted ser un poco indulgente conmigo mismo. No creo que usted lo sea tanto como yo. Muchas gracias. Amén. Tiene usted pagado lo que quiera al acabar la entrevista. Se le recordará. De tener mala prensa, porque tiene usted mala prensa. Yo no creo tener mala prensa, pero de todas formas quiero mucho a la prensa. Y si tengo mala prensa, pues la prensa sabrá por qué de alguna manera. Pero vamos, no lo creo. Yo quiero mucho a la prensa. Creo que tiene su función social, que es gente bastante abnegada, bastante sacrificada y no siempre comprendida, casi nunca comprendida. Se espera de la prensa que diga lo que a uno le gustaría que la prensa dijera, cuando la prensa tiene que decir sencillamente lo que ella estima que tiene que decir, al menos en un país libre, ¿no? Sobre todo la prensa del corazón, porque ahí es usted uno de los asiduos. Hombre, yo preferiría salir en un buen programa de televisión como es La Clave, o como fue La Clave. Pero no obstante, dicho esto, los periodistas de la prensa del corazón tienen que vivir y tienen que comer, ¿por qué no? Claro que sí. Se le acusa también de soñar por las noches con la Moncloa y no con la Vidaurreta. Mire, por mucho que ese ojo indague en mí lo que puede indagar, nunca sabrá lo que pienso por las noches, y menos lo que sueño, gracias a Dios. De ser el marido de Lady España. Si se tercia, ¿por qué no? A mucha honra. De tener una mujer que no se la merece, don Bestringe. Seguro, otra vez. De haberse arrepentido ya de abandonar Alianza Popular. ¿Qué va? He vuelto a nacer. He vuelto a nacer y en estos momentos he hecho andar. ¿Hasta engordado desde entonces? De augurársele un batacazo político más fuerte aún que el de Miguel Roca. Pobre Miguel, eso sería difícil. De gustarle mucho cómo le dibuja Peridis. Bueno, Peridis y Gallego y Rey y muchos más humoristas españoles, Mingote también. ¿Por qué no? De hablar muy bien el español, pero ser moro. Pues yo la verdad es que de moro creo que sabré poco más que jamalají, jamalajá, lo cual por cierto es imperdonable porque nací en Marruecos y habiendo vivido allí 15 años debería saber el árabe, cosa que no me perdonaré nunca el no saberlo. Bueno, vamos a ver, el camino de España para salir adelante, según usted, ¿pasa por la derecha o por la izquierda? Pasa por los hombres de buena voluntad y por los hombres que tienen mucha voluntad.
Sobre todo pasa por ahí. Hablando de salir, ¿sale usted por las noches? Sí, a veces sí. Pues oiga, es usted un atrevido, porque tal y como nos pintan desde la derecha el asunto de la inseguridad ciudadana, ya me contará. ¿O acaso es que usted sale con escolta y entonces no tiene esos problemas? No, yo creo, en primer lugar, al menos en la ciudad que conozco más, que es Madrid, que el tema de la inseguridad ciudadana ha mejorado, gracias a Dios. Ya no está tan grave como estaba pues hace un año, ¿no? Y lo cierto es que salgo ahora mucho más que no tengo escolta que antes cuando tenía escolta. Salir con escolta no era cómodo. Ni para ellos ni para mí, lógicamente. Bueno, ya que seguimos hablando de salir, si uno de sus hijos le sale del PSOE, ¿qué hará? ¿Le desheredará o qué hará? No, explicarle que su abuelo es comunista, su padre de centro-derecha y que él sea lo que él quiera con tal de que lo sea honestamente y por propia convicción, nada más. ¿Es cierto que en Alianza Popular, además de ser usted secretario general, llevaba el botijo? Pues yo no recuerdo haber llevado el botijo, pero haber clavado cables de teléfono en las paredes, cerrado tablas para hacer mesas y barrido suelos, sí, ¿por qué no? Y no se me caen los anillos, ¿por qué no? Claro que sí, todas esas cosas hay que hacerlas, sobre todo cuando no hay otro que las haga, ¿por qué no? ¿Es verdad que don Manuel ya no le quiere a usted como a un hijo? No tenía obligación de tanto. ¿Y no es menos cierto que don Manuel le dijo aquello de tú también, hijo mío? No me dijo eso porque don Manuel sabía que yo no mentía. No me podía decir eso. ¿Seguirá usted siendo por mucho tiempo la oposición de la oposición? Mientras no haya una oposición de verdad, que sea una oposición constructiva, como antes decía, que sea una oposición capaz realmente de presentar una alternativa y de presentar una alternativa positiva y no una alternativa negativa, pues sí, mientras eso no exista, me temo que seguiré siendo la oposición de la oposición. Pero otros muchos lo son también. Señor Bestringe, ¿usted qué nos puede prometer y qué nos promete? Decir siempre la verdad, no mentir nunca. ¿Por qué a ustedes los políticos no se los cree nadie? ¿Usted cree? Yo creo que sí. Pues creo que usted está equivocado. ¿Sí? Sí. Bueno, señor Su Bestringe. opinión vale la mía y viceversa, ¿no? Sí, tanto. ¿Sabe usted, don Jorge, a cuánto está el kilo de garbanzos? Y en todo caso, además, depende de qué políticos son, ¿eh? Y tanto. Kilo de los garbanzos. Sabía que me iba a preguntar eso. 300 pesetas. Lo sabía. Sí. Bueno, hombre. El señor Fraga seguro que también lo sabe, ¿no? Pues me imagino que sí. Hace tiempo que no hablo con él de ese tema ni de ningún otro, pero vamos, me imagino que sí. Desde luego es un hombre que siempre se ha preocupado bastante por saber los precios de esas cosas, ¿sí? Además de política, ¿usted qué sabe hacer? Lo cual, por cierto, me parece bien, un político que un político sepa esas cosas. Además de política, ¿qué sé hacer? Pues como dure mucho esto, voy a saber hacer hasta televisión, porque hoy me están ustedes enseñando muchas cosas, ¿eh? ¿Y teatro? ¿Sabe usted hacer teatro? Disimulo mal. ¿Cuál de las dos Españas le hiela el corazón? Se lo pregunto después del bipartidismo de izquierda y derecha, en fin. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. España es una y al mismo tiempo España es plural. Quiere decir que es plural por las autonomías, es plural por las edades, es plural por los gustos, es plural por las formas de vida, pero ninguna de las dos. Primero porque no hay dos, hay muchas más que dos y al mismo tiempo hay una, no me puede helar el corazón. Hay dos palabras que siempre a mí me reconfortan el corazón. Una es España, la otra es Europa. Son mis dos patrias. ¿Qué tal está usted de números? Mal. Mal. Bueno, vamos a ver. Mal. Yo soy de letras, desgraciadamente. ¿Qué le dice a usted la cifra de 1936? Malo. ¿Y la de 1982? Bueno, ganaron los socialistas unas elecciones limpiamente. Ni lo hicieron tan bien como ellos dijeron, ni lo hicieron tan mal como dijeron otros. Lo cierto es que se han perdido muchas ocasiones de hacerlo mejor y que algún día vendrán otros que lo harán mejor. 1992. Va a ser un año importante para España desde un punto de vista internacional. El año de la España universal, de alguna forma. 1996. Además de saber televisión, usted quiere que yo salga de aquí transformado en Nostradamus. Pues no sé lo que va a pasar en 1996. Ojalá lo supiera. A ver qué le dice usted la cifra 1001. 1001. 1001. Sí. 1001 lo que me puede decir es, por ejemplo, bueno, la lucha por la libertad sindical, el proceso 1001. ¿Y 2001? Tendré 53 años en ese momento solamente. Una odisea del espacio. Cambiando de tema, ¿se ha hecho usted de oro, plata o bronce con esto de la política? Bueno, la política da alegrías y da al mismo tiempo sufrimientos y desengaños. Con los segundos, pues uno poco a poco se va haciendo de acero, ¿eh? ¿Ha llorado mucho tras los últimos acontecimientos políticos vividos por su persona? No, pero hay una vieja canción francesa de un viejo cantante ya, viejo, pues ya tendrá muchos años, se llama Richard Anthony, que dice: los hombres lloran cuando no se sabe, los hombres lloran cuando no se les ve llorar. ¿Le dice algo aquel título de canción y de película oscarizada de Volver a empezar? Encantado con Volver a empezar y con la cabeza alta y desde luego mirando adelante. Y creo que saldrá bien. Bueno, señor Bestringe, don Jorge, es usted un hombre de ley y a pesar de todo, aunque no se lo crea, no me cae usted mal del todo. De cualquier forma, la rabieta suya fue de niño, de riña de niño en el patio del colegio, si me permite decirlo, y si no, también.
De manera que, como puedo condenarle, le condeno. Y le condeno a aprenderse de memoria un discurso de su ex jefe, el señor Fraga, o, si lo prefiere, a invitar a comer, pagando usted, claro está, a don Alfonso Guerra, para que le enseñe a usted a ser un buen segundo de a bordo. ¿Qué prefiere? Bueno, con Alfonso Guerra comemos de vez en cuando juntos y hasta ahora reconozco que no le he invitado yo a comer. Bueno, pues haré sencillamente lo segundo, invitarle algún día a comer pagando yo. En cuanto a aprenderme de memoria un discurso de Fraga, nunca lo he hecho, ni de nadie, porque creo que aprender de memoria pues no lleva nada. Hay que comprender las cosas, no aprender las cosas. Pues que usted lo pase bien, señor Bestringe. Procuraremos, a pesar de usted. Bien, señoras y señores, sin darnos cuenta hemos llegado al último momento del programa. Juan Pardo, nuestro invitado musical, nos ha cantado 2 canciones y ahora para finalizar nos cantará una tercera que es su último sencillo, es la presentación de su LP Que tienes en la cama. La canción se llama Otra vez. Utilizando el título del tema, si les parece, el domingo que viene volvemos otra vez porque hay muchos momentos que compartir con ustedes. Buenas tardes. Otra vez leí tus cartas y después volví a beber, rebuscando entre mis fotos otra vez. Y otra vez soñé en voz alta con tu cuerpo amándome, y me encontré despierto al alba otra vez. Ya no sé si es día o noche, ni tampoco quién es quién. Solo sé que no me llamas otra vez, y que sufro y que te quiero, necesito de tu piel, porque en casa está el silencio otra vez. Empecé a pintar la casa por si venías a comer, y te escribí un montón de versos otra vez. Y en el cristal de la ventana me miraba hablándote, sin querer casi te odiaba otra vez. Ya no sé cuándo te fuiste, si hace un año o fue ayer. Solo sé que no me llamas otra vez. Necesito tu mirada y tu caricia aquí en mi piel, porque en casa está el silencio desde ayer. Otra vez despierto al alba, y otra vez volví a beber. Ya no sé si es día o noche, ni tampoco quién es quién. Solo sé que no me llamas otra vez, y que sufro y que te quiero, necesito de tu piel, porque en casa está el silencio desde ayer. Y volví a leer tus cartas otra vez. Porque en
necesito tu mirada, ya lo ves. Y siempre he estado muy dispuesta a dedicarme a los demás. Y me he ocupado muy poco de mí misma. No, yo he partido del partido, pero no he partido ningún partido.